Ah, metió el cordobés en la palabra, ¿eh? ¿Qué te parece? Schiaretti, metió la palabrita bien cordobesa. Así es. Esa que no siempre decimos en la tele, pero en Córdoba se dice en la calle. Yo digo, si así están ahora, lo que nos espera para el domingo, Sí, digo. tenemos la revancha, el domingo. Vamos a ver cómo sale, cómo les va a los candidatos, qué afinan y qué desafinan. Como decía Tato, ¿te acordás de la frase del final de su programa? Vermú con papa frita, sí. Good show. Hasta mañana, chau. Hasta mañana, Mario. Esta es una noticia de último momento. Imputaron a Martín Insaurralde por lavado de dinero. Lucía Salinas. Así es, Diego. El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, decidió imputar a Martín Insaurralde y a Sofía Clerici por el delito de lavado de dinero. La primera sospecha tiene que ver con los gastos de este viaje que se conoció durante el fin de semana y la serie de medidas que se pidieron a partir de ahora buscan determinar el sustento económico del ex candidato a concejal y el ex jefe de gabinete. La sospecha también puede abrir a nuevos delitos como el enriquecimiento ilícito y también como la evasión fiscal, pero ahora la justicia considera que hay elementos suficientes para sospechar de maniobras de blanqueo por parte de Martín Insaurralde en base a gastos por demás llamativos y que no se justificarían con sus ingresos como funcionario público, también en lo que consideran bienes suntuosos, estos regalos que se fueron exponiendo a través de las redes sociales y ahora a raíz de una serie de medidas fiscales, bancarias, se busca la trazabilidad de esos movimientos económicos de Martín Insaurralde. Primera imputación en esta lluvia de denuncias que recibió después de este escándalo. El juez Villena, que es un juez de Lomas, ¿qué tiene que ver en todo esto? Bueno, es importante eso porque el fiscal Sergio Mola también en su requerimiento lo que solicitó es que el juez Villena sea parte de este expediente porque sospechan de un posible vínculo de amistad con Martín Insaurralde. Y además lo que plantea el fiscal Mola es que la ex esposa de Martín Insaurralde trabajaría además en el juzgado de Federico Villena. ¿Pero cuáles son las causas que están ya en manos de Villena? Esta es la primera de las investigaciones a las que se le dio curso. Quedó radicada en el juzgado de Federico Villena el día domingo a la noche. Se le corrió vista al fiscal y el fiscal consideró que había elementos suficientes para abrir la investigación. En Lomas de Zamora había dos denuncias. Esta denuncia radicada por un abogado, Gastón Marano. El abogado, ¿se acuerdan ustedes? De Nicolás Carrizo, a quien todos conocimos como el jefe de los Copitos, exactamente. Y también ahí está la denuncia de Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico. También se impulsó la investigación en Comodoro Pi, la tiene el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Tayano. Pero esta, la de Lomas de Zamora, es la primera imputación formal por lavado de dinero contra Martín Insaurralde. Lo que estamos viendo son los regalos. Los regalos que la propia Clerici posteó, mostró, exhibió, sin saber o sabiendo lo que iba a generar. Relojes Rolex carísimos, pulseras, carteras de muchísimo dinero, de muchísimo valor. ¿Por qué son tan importantes estos elementos en esta imputación? Porque lo que sospecha el fiscal Mola es que todos estos bienes que ustedes están viendo en pantallas no podrían subvencionarse con los ingresos que declara Martín Insaurralde como funcionario público y tampoco en el nivel de ingresos que como monotributista percibiría Sofía Clerici. Los dos están imputados. Sobre los dos se pidió la aplicación de lo que se conoce como un protocolo de investigación patrimonial. Esto es,
inhibición de bienes, levantamiento del secreto fiscal bancario también, y además una suerte de trazabilidad, de barrida de todos los movimientos financieros de Martín Insaurralde, básicamente gastos contra ingresos. La lupa está colocada sobre los movimientos patrimoniales de Martín Insaurralde y también no solo cómo se financia, sino también si ahí existen otros circuitos ilegales de ingresos de dinero hacia su patrimonio. Bien, vamos a tomar este tema, el origen del dinero. Porque acá no hay una falla ética, ni una falta de timing o sensibilidad que mientras dan pobreza, mientras vuela el dólar, mientras todo lo que pasa con la economía argentina que se deteriora, hay alguien tomando champán. No es eso. No. O no es solo eso. Claro. Es tirás del hilo y es ¿cómo gastó? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Cuánto vale esa jornada a bordo de ese yate? Sí. Es decir, lo que estamos mencionando es la plata negra de la provincia de Buenos Aires. No olvidemos lo que venimos mostrando de la legislatura bonaerense. Siempre mencionamos lo mismo, que mientras se objetan los gastos del Congreso Nacional y cuántos empleados tiene la biblioteca y cuántos asesores y todo eso que ustedes conocen, en realidad, que se lleva la marca, hay que apuntar justamente los reflectores a lo que pasa en la legislatura bonaerense, que tiene un gasto gigantesco contra una producción bastante pobre. Y además de trasfondo, ¿cuáles son los vínculos que podría haber entre el juego y la política? Recuerden ustedes que el juego no estuvo siempre. Si vos tenés unos años, ¿te acordás? Que para ir a la ruleta tenías que ir a Mar del Plata, tenías que ir a Córdoba. Había gente que se tomaba, el que más tenía, se tomaba un avión para ir a la costa a jugar. Los famosos casinos de Mar del Plata, Necochea y algunos. Florecieron desde el 2003 los bingos. Fue impresionante. Hay que seguir la trayectoria del florecimiento de los bingos, que son una fuente inagotable, una aspiradora de recursos de la gente que más necesita, de gente que a lo mejor tiene lo justo o está ahí flotando en el medio, y una recaudación impresionante. Vamos a tomar ese tema. Ceci. No, quería preguntarle a Lucía, porque indicaba esto de las medidas de barrer todos los movimientos financieros de Insaurralde. Le quería preguntar si eso, si decía algo el fiscal o la imputación había pedido de medidas sobre la expareja de Insaurralde, porque en definitiva los movimientos económicos de los dos deben estar involucrados. Si hay una sospecha de lavado de dinero, debería sospecharse de la pareja también y del posible cruce de dinero entre los dos. Exacto. La imputación inicial es sobre Insaurralde y Sofía Clerici, pero la Fiscalía también lo que pide es investigar el entorno de Martín Insaurralde, porque en toda maniobra de lavado de dinero también se sospecha que puede haber presuntos testaferros o que esas personas también podrían ser eslabones en una cadena de blanqueo. Y hay que recordar que la complicación de un delito como el blanqueo de activos es que deriva también en otros delitos, porque requiere de lo que se conoce como un delito precedente, que es decir, de dónde provino el dinero que se volcó a esas maniobras de lavado. Y acá es donde la justicia no descarta que también Martín Insaurralde termine siendo investigado por evasión fiscal, si es que ese es una suerte de caja de donde se hizo de este presunto dinero negro. Pablo de León, ¿cuál es el impacto hoy, porque esto es día por día, en el gobierno nacional, en la campaña de Sergio Massa? El impacto es total, es absoluto. Es la paralización total de la campaña electoral. Sergio Massa, que estaba absolutamente haciendo mensajes de TikTok, mensajes de Instagram vivos los domingos a la tarde, en horarios que algunos le decían, ¿tiene sentido un domingo a la tarde que hagas este anuncio? Bueno, la campaña está totalmente paralizada. Kicillof hoy intentó mostrarse que está proactivo, que esto no le impacta, su jefe de gabinete ni más ni menos, más allá que era una imposición de Máximo y de Cristina. Intentó y se mostró una foto con Juan Grabois, alguien que parece que esto no lo incomoda, pero claramente le dio de lleno y está totalmente paralizada la campaña de un kirchnerismo, de un peronismo que estaba intentando mostrar que las encuestas lo ponían segundo. Esto va a terminar de mostrar que esto es toda una operación política y que está muy lejos de estar segundos en una elección, afectados gravemente por la economía y ahora
por estos temas. Se corre el velo, lo corren ellos mismos o de alguna forma que no sabemos bien, torpeza de Clerici, sensación de impunidad, porque la impunidad genera un sesgo de ceguera, es decir, la corrupción o el escándalo es el otro, nunca me toca a mí, lo que hago yo lo naturalizo. Bueno, ¿quién no viaja a gastar tal o cual y con quién? Bueno, no sabemos exactamente cuál es el origen de cómo se destapó esto, si fue una torpeza, si fue una operación. Lo que sí sabemos es que es una bomba. Ahora, cuando vos tirás del hilo, lo que aparece es, ¿cómo está fondeado esto? ¿De dónde sale esta plata? ¿Cuáles son los túneles donde el dinero negro fluye, va y viene? Está con nosotros un periodista que viene investigando ese vínculo entre juego, política. Es Alejandro Cancelare. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo están, chicos? Bien. Buenas noches. Empezá por donde vos creas que es conveniente después de lo que conversamos nosotros. Para hacerla corta, hace 4 meses hubo un pedido directo de una extra a una empresa de bingos que se llama Codere. ¿Qué quiere decir? Perdóname que te interrumpa apenas. La financiación clandestina de la política necesitaba un extra, como se la dan los demás operadores que conocen de mercados regulados. Codere hace mucho tiempo terminó de ser esa empresa familiar española para transformarse en una empresa que opera en bolsa, y en bolsas no argentinas, internacionales, que no puede facturar por cualquier cosa, que no puede dar cualquier tipo de aporte sin una contraprestación. De hecho, se está investigando, entre otras cosas, cómo está financiando algunos clubes de fútbol precedentes, contratos realizados antes de la regeneración societaria de Codere. Dicho esto, ¿por qué se lo van a pedir? Es un aporte que habitualmente le pide la política a los operadores que trabajan en la provincia de Buenos Aires. Por eso hay una cámara de proveedores de la provincia que aglutina a todos los proveedores, que tiene un edificio donde funcionan áreas centrales del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por la calle 5, ¿sí? En La Plata, y donde funcionan también áreas de control. Perdóname, ¿qué es ese edificio que hay ahí? Es un edificio contratado por los proveedores de la provincia de Buenos Aires para que funcione en organismos públicos de la provincia de Buenos Aires. ¿Codere le alquila el edificio? No. Es una asociación de proveedores. No está Codere, no están los operadores de bingo, es otro tema. Lotería sí trabaja siempre bajo la tutela de alguien relacionado con Martín Insaurralde. ¿Por qué está así? Porque Jorge Rossi habilitó este sistema del cual vos hablaste. Jorge Rossi fue un exintendente de Lomas de Zamora que de un día para el otro dijo: hasta acá llegó mi amor, me voy. ¿Para evitar qué? Todas estas cuestiones. Mi amor, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiso evitar? Que lo investiguen, que se siguiera hablando, porque en un momento determinado los negocios pasan a ser tan importantes y que no se puede manejar en soledad. Recordemos que hubo... Te propongo algo. Con la pizarra imaginaria y tu dedo es un fibrón, una tiza, dibujá el circuito. ¿Dónde empieza? ¿Dónde sigue? ¿Dónde termina? El circuito de ese dinero. El circuito de ese dinero directamente va a la política a través de un representante. El representante en un momento era Rossi, en otro momento es Insaurralde, que lo reemplaza. Recordemos que hubo una investigación que involucró al propio Gustavo Menéndez por unos bolsos de $500,000 hace no mucho tiempo atrás, en el cual le declararon la incompatibilidad para ejercer cargo él público. Estaba en los casinos. Él era director de lotería, no. No, ¿de qué era? Director de lotería. No sé, ni siquiera era el jefe. Él lo que dijo es, se operaba de esta manera.
llevábamos la plata, dejábamos un vale anotado y después volvíamos a poner la plata en la caja. Hacían un asiento contable medio negro. Muy negro. Bien. Listo. Los procesos fueron avanzando. Ahora, Acodere súbitamente es a la única operadora que en este transcurso del año se le cerraron la mayoría de las 8 o 9 casas que tiene distribuidas en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque no tenía la silla habilitada para los discapacitados, porque no tenía el espacio suficiente para que pasaran personas obesas, porque no tenía una luz en el tablero indicador. Es decir, por nimiedades que nunca se le cerró, después de que haya trascendido que le habían pedido un aporte extraordinario para la campaña, se le cerró. El que no se cerró fue el de Lanús, justamente donde no hay peronismo. El de Lanús no se cerró y el de San Miguel tampoco. Vamos despacio para entender bien. Le buscan argumentos probablemente existentes para no habilitarles o no... para clausurar. Para clausurarles o cerrarles las salas de bingo. ¿Para qué harían eso si toda la vida se las fueron habilitando y crecieron? Porque ¿Qué no pasó hizo ahí en el el aporte medio? extra que solicitaron. Porque al parecer no podían hacer el aporte extra que solicitaron de la manera en que lo solicitaban. Ah, sí, vos no me aportás, mirá vos. Esa sala no puede trabajar. Bien, ¿y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Que estuvieron cerrados durante muchísimo tiempo y termina el episodio explotando por el aire con una prostituta en un yate de Marbella, España, donde Codere nació. Pero entonces, ¿qué está sugiriendo? Completar la línea de puntos. La línea de puntos es que hay gente que trabaja de manera proyectando los problemas que puede llegar a tener ante una situación determinada. Como todos proyectamos en nuestra vida un presupuesto, los pros y sus contras, como también los organismos públicos proyectan sus pros y sus contras, las empresas también lo hacen. Pero este tipo de empresas tienen otros métodos, porque saben a lo que se tienen que exponer en algún momento. Entonces, hay una película que yo estoy tomando como ejemplo, que es El Padrino 2. Bueno, entonces vos, déjame, vos lo que estás planteando es que le plantaron esta, que es una operación... No, estás contando una extorsión, perdón, pero lo que vos estás planteando es que es una extorsión de una... es una medida de precaución. Es una medida de precaución. Señores, no me sigan apretando. Nadie estaba informado de estas personas. Alejandro, ¿esta es una hipótesis o hay datos? Esta es una hipótesis basada en los datos preexistentes en materia del juego en la provincia de Buenos Aires. Quiero preguntarte hay senadores, hay diputados que no pueden hablar del tema. Pero no entiendo algo. Si siempre la acusación es que hay un vínculo fluido entre la política y el juego, ¿por qué de repente el juego dejaría de financiar la política, le cerraría el grifo? No. Y como... Es una sola casa que dejó de financiar. ¿Y por qué haría eso? Porque, por ejemplo, la Casa de San Martín factura 40 millones de pesos por día. Después sacale todos los gastos, todo lo que vos quieras, pero 40. El bingo de San Martín. Sí, multiplicado por 30 son 1.200 millones de pesos. ¿Y por qué entonces, con tanto flujo, dejaría de ponerle a la campaña política? Porque no puede sacarlo de la manera que lo pretendían que lo sacara. Por ser una empresa internacional que tiene que responder a estándares internacionales. Sí, de todas maneras, lo que está sugiriendo Alejandro es que no puede pagar una coima y puede pagar una extorsión. Quiero dejar eso claro. Puede utilizar otros métodos. Pero también hay que ver cuánta plata te piden. No. También hay que ver cuánta plata te piden. Acá hay una cuestión que el tema del juego no tiene que ver con este gobierno. Recordemos que Vidal... ¿Me dejás un minuto? Y además, ahora retomamos. Perdóname. Mi hipótesis es que esto es un vuelto porque de la política no pueden hacer. Insaurralde era la misma persona que, más allá de que Kicillof finja locura... Ahí voy, Pablo, sí. Es la misma persona que arbitró todos los mecanismos para que Federico Tea, por ejemplo, sea el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Es la misma persona que arbitró los mecanismos para que
los mismos legisladores que 6 años antes dijeron que no podía haber más reelecciones en la provincia, ahora va a haber reelecciones en la provincia. Claro, pero en la hipótesis que vos planteás, hay una ruptura del vínculo entre la política de Loma de Zamora y el juego. No, y una con empresa una parte. Y una empresa de juego. Una empresa. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿por qué se rompería ese vínculo? Si es que existía, estamos trabajando sobre una hipótesis. ¿Por falta, porque te piden mucha plata, porque te piden que lo asientes contablemente de una manera que no lo puede hacer? La verdad, eso no me cierra, yo no te puedo decir, mirá, me contó Juan Pérez que lo que sucede en este caso es que efectivamente Yaco Dere estaba siendo arbitrariamente separada de un montón de otras actividades, como lo son las apuestas también, en la provincia de Buenos Aires. Para beneficiar a otros jugadores. A otros jugadores que entienden más de mercado regulado. Entonces, fue una concatenación de temas que hacen que... Es el deterioro del vínculo, de la política con Codere. Efectivamente. No hay manera... Sí. A lo que voy yo es que no hay manera que la política quiera deshacerse de un Insaurralde. No porque tenga un valor simbólico, porque era realmente la persona que recorría todos los circuitos y hablaba con la oposición y tenía entrenado a una docena de intendentes. Lo que vos planteás es que no viene de la política, no es un vuelto de la política, no tenía un enemigo tan grande dentro de la política que le hiciera eso. Sí dentro de esta empresa de juegos, según vos. Según yo. Bien. Pablo, ahora sí. ¿Qué se dice en el peronismo? Se dice que esto es una operación de los servicios y hay dos versiones. Una que es para favorecer a un contrincante, concretamente a Milei, al sacarlo de la cancha a Insaurralde con toda esta historia. Otros dicen que es para Juntos por el Cambio. Y otros dicen que es una operación de los servicios vinculado al tema de los bingos. ¿Por qué? Porque estarían pidiendo mucha plata, porque aparte no va un solo interlocutor, va uno, le pide una plata, va otro, le pide otra cosa. Entonces hay saturación. La excusa de una operación de los servicios, más allá que haya existido, se encontró con todos los elementos, con Insaurralde arriba un yate, con Sofía Clerici, tuiteando y posteando todos estos videos, con lo cual el tema tenía, no más allá que haya servicios jugando, todo esto existía. Hay un hecho que es verdad, claro. Hay un hecho que es verdad. Pero por otro lado, el tema de los juegos viene de mucho antes. Vidal tuvo problemas por los temas de los bingos, hubo bingos que no se habilitaron durante la gestión, y también acá jugaba la iglesia y juega la iglesia. El obispo Lugones es un hombre que habló muy fuerte con el tema del juego y que perjudicó muchas veces los intereses de Insaurralde y del juego en toda esa zona, fundamentalmente Loma de Zamora, con lo cual acá hay un montón de cosas que hay que analizar. Lugones, el obispo, hablaba de este tema y este tema hacía mucho ruido en algunos lugares también de la política bonaerense. No hay posibilidad, a veces el diablo está en los detalles y los detalles son persona entusiasmada, sobregirada con la aventura en redes sociales y en el Mediterráneo, que tuitea o que postea. Pasan, de hecho, creo que los posts que trascendieron tienen 9 días colgados, donde están ahí, colgados en el tender, nadie los mira o no pasa nada y de repente pasa. Alguien los vio. Eran mensajes también quizás desde la propia Sofía Clerici para Jessica Sirio. Pueden interpretarse de cualquier manera porque también las mujeres juegan a esa cuestión de poder. Ya es mío. Ah, pero entonces es una hipótesis completamente diferente y ya es una rivalidad entre pareja actual, pareja pasada. Puede pasar este posteo, puede pasar ahora. Siempre necesitas un personaje. Y Martín Insaurralde es una persona propensa a extralimitarse con estas características de confort y lujo. También está la versión de que en realidad eran avisos de la modelo diciendo estoy posteando esto, guarda que puedo postear más. Es otra de las versiones. Versiones hay miles. Lo que yo analizo, teniendo en cuenta antecedentes, teniendo en cuenta cómo fueron las regulaciones por el juego, cómo fueron el anticipo de las licencias, cómo fueron trabajando desde la historia misma de la legislatura que ahora todos conocemos como por chocolate, pero antes la denominábamos la cajita feliz,
tiene que ver con este tipo de pactos preexistentes dentro de la política. Bien, entonces aprovechemos y hablemos de la cajita feliz, porque tanto hablamos del yate feliz, volvamos, digamos, que el yate feliz no nos haga olvidar de la cajita feliz. ¿Cómo funcionaba la cajita feliz, según tu información? La cajita Estamos hablando de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que en algunos aspectos tiene proximidades y similitudes con la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Son dos lugares donde se trabaja casi de manera unificada. De hecho, no escuchamos ningún senador provincial hablando, horrorizándose de lo que pasaba en la otra casa. Se les denomina una casa, primero, o cuerpo. Con lo cual hay un cerebro o hay una familia. ¿Sí? Cuando vos vas a La Plata te dicen, che, los de la casa están tratando esto. La casa de... O el cuerpo. Efectivamente. ¿Y es el cuerpo de diputados o de senadores? O el cuerpo de senadores. Pero es el cuerpo. Tiene una cabeza, extremidades. Segundo aspecto, este funcionamiento de las Banelco nacen en la época de Horacio González, 2009. Hasta ese momento hubo otros episodios escandalosos que involucraban fundaciones, otorgamiento de becas, ONGs, que eran muy difíciles de controlar, pero terminaban siendo manejadas por alguien en particular que hacía todo el circuito de las facturaciones necesarias hasta llegarte a vos a dar la plata en negro. Esto era ya bastante complicado. ¿Y qué dispusieron en aquel momento, en el 2009? Chicos, ¿quieren tener contratos a su disposición? Bueno, yo se los habilito, pero pónganme documentos, personas reales. ¿Qué terminó pasando? Que aparecen las personas reales. Vos me pedís un documento a mí, yo te lo doy con la contraprestación de que vos me prometés que me vas a dar la mitad de ese sueldo, la obra social y la jubilación. De pronto no me das la mitad, me das el 10%. ¿Qué es lo que pasó? Entonces vos hablás de una traición a ese contrato no escrito. El contrato es, escucha, tengo un deal. Yo estoy adentro de la casa, te voy a dar un contrato a vos, está todo arreglado, quédate tranquilo. Te voy a dar seguridad, te voy a dar jubilación, aportes, y vos me das la mitad. Así empieza. Y en un momento, en vez de yo darte la mitad, te doy 10, te doy 20%. Yo no sé de cuánto es el contrato. Vos me decís que el contrato es de 100.000 pesos y termina siendo de 570.000. Entonces es alguien de los 49 que botonea. Son más de 49. No, esto se conoce Una vez que entraste. Por casualidad. 48 tarjetas que tenían en su poder chocolate y 40 más que había en su casa. Exactamente. Lo que sucede es que no la recibe cada legislador o cada bloque, la recibe la Dirección de Personal o de Recursos Humanos. Pero ¿por qué salta este escándalo? Porque el periodismo siempre recibe información del herido, del lastimado. Porque vimos al personaje que llevaba las 48 tarjetas de los cajeros, retirando de la plata de los cajeros. ¿Y por qué tenía que ir todas las noches? No, tenía que ir todas las noches porque no tenía el BitToken del Banco Provincia. No, está bien. Digo, entonces tenía que retirar 30.000 pesos por día por cada tarjeta. Claro. Entonces, era un proceso engorroso que tardaban días. Sí, y vos decís que todo esto... No. Lo de chocolate, yo digo que ves la demostración palpable de cómo se maneja la cajita feliz, y lo del yate es cómo se gasta. Claro. No se puede desvincular un episodio del otro. Evidentemente. La plata es toda la misma. No se puede desvincular un episodio del otro. Esto es crónico, siempre tuvo este mismo volumen, se sobregiraron... ¿Fue siempre así? ¿Aumentó en los últimos tiempos? Estaban sobregirados hasta que Eduardo Duhalde, en la reforma administrativa de 1991, dispone que el tope para los legisladores fuera del 3% del presupuesto de la provincia. Lo mismo dispusieron para los consejos deliberantes. ¿3% para que funcione la casa? Exactamente, del presupuesto de la provincia de Buenos Aires.
El 3% es para que funcione la casa. Es muchísimo. Sí. La casa casta, te pero en diría. aquel momento era del 10%. Recorte del Imagínate. 7. ¿Y hoy cuánto es? Hoy sigue siendo el 3%, pero estamos hablando de una millonada. ¿De salud cuánto es? 62.000 millones de pesos. ¿Y de salud el cuánto es? presupuesto. Si es de 3 solo el funcionamiento de la legislatura. No, bueno, ese es otro presupuesto. El de salud pública Claro. tiene el 25% de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque maneja los Está bien, sí, hospitales. sí, entiendo. ¿Sí? Seguridad se lleva al otro 12% y además los aportes que hace extraordinariamente. Y así podemos seguir cargando, pero del presupuesto para las áreas legislativas son solamente el 3%. Bueno, pero recuerden ustedes siempre el volumen. Pues 3 parece poquito, pero multiplicado por los millones es un montón de plata. Y para una sola sesión en el año. Una sola sesión en el año y en una época de malaria con 40 y algo de pobreza y 60 de pobreza adolescente. No está la pradera muy seca. Está la pradera muy seca. Todo esto es combustible. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muy amable. Seguimos en la provincia de Buenos Aires y una pregunta en clave de sospecha. ¿Hay una unión, no en blanco, pero sí subterránea, en el armado de listas entre Milei en provincia de Buenos Aires y Massa e Insaurralde, concretamente Lomas de Zamora? Vean este sugestivo tuit de Maslatón. Antonio Volponi, candidato a intendente por Lomas, por La Libertad Avanza, es hombre de Insaurralde y proviene del pacto Milei-Insaurralde en ese y otros distritos. Por eso Milei no atacó el domingo a Insaurralde. Dejen de mentir todos y de mentirle al pueblo. Bueno, esta es la hipótesis de Maslatón y una hipótesis que da vuelta, ¿no? ¿Están jugando en combinación en el armado de listas, Pablo? Bueno, se hablaba mucho, hablamos acá, de cómo las listas de Milei en muchos lados tenía gente del Frente Renovador. ¿Qué se decía? Y tiene que ver con todo lo anterior que hablábamos, que la discusión y la definición política la tenía Massa, tenía gente del Frente Renovador, pero siempre tenían que ir a Insaurralde, ¿para qué? Para sostener económicamente muchas de estas cosas. En el caso de Lomas, donde claramente, como pasa en cualquier otro distrito, en Tigre manda Massa, en Lomas de Zamora todo lo que tenía que ver con lo político manda y define Insaurralde, con lo cual es claro que Insaurralde poblaba y pobló las listas de Javier Milei ahí. Incluso se hablaba de la relación que Insaurralde tenía directamente con Karina Milei para efectivizar todo esto. Vamos a charlar con Víctor Guzmán, es ex candidato a concejal de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. Guzmán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto en poder salir contigo al aire. Bien. ¿Qué es lo que estás observando vos? Y digo observando y no denunciando, en principio. A ver. Mira, la verdad que lo que te puedo contar es la vivencia personal y la experiencia de haber llegado el día 14 de junio, antes de las PASO, antes del cierre de las listas, y de haber venido de Perú, de Arequipa, Perú, donde yo soy empresario gastronómico y donde vinimos con mi esposa y mis hijos para aquí, y cuando nosotros antes de venir habíamos contactado con Javier Milei, no específicamente con él, sino con el armador de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien nos había dado la posibilidad de venir a Perú, en ese caso de ir a Perú, para armar un partido que era un partido de derecha y querían de alguna manera copiar, entre comillas, las ideas de Milei, y Milei tenía que ser uno de los oradores en una conferencia. Por lo cual hicimos ese contacto y iba a venir Milei pidiendo una suma de dinero un poco elevada, y en ese caso, después de todo lo que aconteció del armado en la provincia de Buenos Aires, desistió a la posibilidad de llegar, por lo cual me puse en contacto con el coordinador de Lomas de Zamora, quien me propuso, yo estaba afuera, estuve 5 años afuera, me propuso por mi experiencia como concejal durante 8 años en Lomas de Zamora,
que le diera un aporte a las listas de un partido que... Perdóname, si bien ¿tu no me experiencia como concejal en qué partido? En el partido justicialista, por supuesto. Entonces vos estuviste 8 años de concejal en el PJ Loma de Zamora, tenés un viaje y una experiencia gastronómica empresarial en Perú y tu idea es volver o te invitan a volver para La Libertad Avanza. ¿Es eso? Bueno, en realidad no vengo específicamente por ese tema porque sigo teniendo mis negocios de parrilladas argentinas en Perú y continúo con mis casas y mis cosas allá. Correcto. Pero vine para acá mediante la propuesta que me hicieron. Me pareció importante empezar en un partido donde las cosas iban a ser de una manera transparente, después de haber atravesado momentos de zozobra, momentos de mucha tristeza y mucho dolor, dentro de lo que fue los finales de mi mandato en Loma de Zamora, por oponerme a muchas cuestiones que realmente tenían que ver con la corrupción, que tenían que ver con hechos de los cuales no quería participar. Y vos sabés muy bien que en política, cuando no sos verticalista y cuando no aplicás o no haces caso omiso a la obediencia de vida que ellos quieren, te tachan con una cruz y te proscriben para siempre. Eso es lo que me pasó a mí en Loma de Zamora, por lo cual yo dejé de hacer política por muchos años y con esta posibilidad de estar en un lugar donde las cosas iban a ser diferentes, y la verdad que me llevó una sorpresa enorme. ¿Cuál fue la Realmente sorpresa? Otra desilusión. Una desilusión tremenda. ¿Pero cuál fue la sorpresa? Y la sorpresa es que me invitan a que yo sea el primer candidato en la lista, concejal, después de varias charlas y después de ver cómo venía el armado, me aseguraron el primer lugar en la lista. Luego me pidieron una suma bastante importante para... ¿Cuánto? Entre comillas, el aporte, $30.000 para el aporte de campaña, porque decían que la campaña la teníamos que pagar nosotros. Ustedes saben que mi ley eso lo avala, lo ha dicho públicamente. Sí. Entonces, ante mi aceptación al cargo, firmamos el día viernes, antes del cierre de lista del domingo, viernes a la noche, y en ese interín, escuchen bien que esto es muy importante, recibo el llamado de la secretaria privada de Martín Insaurralde, preguntándome a mí, porque él me conoce de muchos años, porque yo fui en la misma lista que Insaurralde cuando él fue candidato a primer concejal y yo fui cuarto concejal en la lista. Entonces nos conocemos muy bien. Así que me llama por teléfono para decirme a mí, preguntarme si yo iba a participar de la lista de Milei y que ellos tenían como dato de que iba a ir primer candidato a concejal, por lo cual le dije que sí. Y el día sábado hubo un silencio de radio de parte de las autoridades de Libertad Avanza de Milei, por lo cual me quedó un poquito preocupado porque me llamó una concejal del bloque de justicialista perteneciente a Lomas de Zamora diciéndome: me parece que te han bajado de la lista, cosa que quise comenzar a corroborar y no atendían llamadas. Llamé al armador de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien primero no atendió y después se daba por desentendido de lo que estaba pasando. El día domingo supuestamente presentaron la lista, yo fui a firmar, para que esto quede bien claro, en Café Dalí, donde estaban todos los candidatos de la Libertad Avanza, el coordinador, el subcoordinador, veníamos muy bien, y el día domingo se presentaron las listas, y el día lunes me desayuno que el nombre de Víctor Guzmán ya no estaba, me habían bajado. Bien. ¿Y tu reclamo cuál es? ¿Que te bajaron, que pagaste y te quitaron el dinero? Porque acá hay que mencionar, Víctor, una cuestión. Filosóficamente, todos nos sentimos tontos financiando los chanchullos políticos o los armados políticos o las campañas políticas con los aportes de los impuestos. Pero así es como funciona el sistema. Es interesante, perdóname, Víctor, termino esta idea. Es interesante pensar que se autofinancie el que quiera hacer política. Será interesante, pero no es legal. Es decir, vos sabés que no podías poner en realidad $30.000. No es legal pedir. Después discutimos la filosofía y de quién banca la política. Y no es legal poner. ¿Sabías vos eso?
Yo creo que estás dándole un enfoque equivocado a la situación. Contame en principio, por qué. Y te explico por qué. Porque en principio, no sé si tenés una idea clara de lo que cuesta hacer una campaña política para hacer un mísero cartel para una propaganda política. Y sin propaganda política no existís. Sin poder estar en un medio, sin poder estar en ninguna parte donde vos puedas figurar y ser una competencia. Por lo cual yo accedí. Digo, yo soy empresario y puedo poner mi dinero donde yo quiero. Mientras sea bien habido, no hay ningún tipo de problemas. Ahora, cuando la propuesta es, déjame terminar el concepto, cuando la propuesta es ir en primer lugar y luego no te quieren devolver el dinero, eso se llama estafa. Y tengo los audios y tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo, porque una cosa es lo que yo pueda decir, otra cosa es lo que yo pueda probar. Y acá los audios no vienen de una persona que no tiene ningún tipo de autoridad dentro de la Libertad Avanza de la fuerza de Milei. Estamos hablando del armador de la tercera sección electoral y del coordinador de Loma de Zamora avalado por el armador, es decir, por Sebastián Pareja y por Carlos Fiorentino. Esto es bien claro. Bueno, lo que vos vos lo que denunciás es que sin consultarte, sin anunciarte, sin charlar con vos, de un día para el otro te bajaron de una lista en donde vos tenías el primer lugar y a donde habías puesto vos $30.000. ¿Es eso? Y que no te devuelven el dinero. ¿Es eso? No, a mí lo que me... Totalmente. Primero, que no te devuelven el dinero. Y segundo, que te hacen firmar una lista, viene el previo llamado del señor Martín Insaurralde y después me bajan de la lista y las explicaciones fueron, bueno, y están los audios, que te los puedo hacer llegar para que vos puedas... ¿Pero qué tiene? ¿Cómo pensás vos que influyó el llamado de la secretaria de Insaurralde para que te bajen de la lista? Te explico el por qué. Porque cuando hablo con el armador de la tercera sección electoral y autorizado y apoderado de la lista, me dice que él sabe que yo tengo razón, que tengo un montón de argumentos por lo cual yo les decía cómo pueden jugar con una persona de mi nivel, hasta llevarme hasta el final del camino para después decirme que no iba a estar, y me dice que los acuerdos los había hecho Karina y esos acuerdos habían sido hechos con Insaurralde. Me parece a mí que la injerencia de Insaurralde, no dicho por mí, sino por un montón de personas, pero en mi caso personal, fue letal en la tercera sección electoral. Lo que vos planteás entonces es que hay un vínculo entre Insaurralde y la gente de Milei, y como, digamos, no sé si por despecho, por bronca, por tu paso por el PJ, donde estaba Insaurralde, y que te fuiste, o ese vínculo se deterioró, cuando se enteran que vos pasás a la Libertad Avanza, como hay vínculo entre ambos espacios, te bajan el pulgar desde el peronismo e Insaurralde y obedece la gente o acata a la gente de Milei y te corren del lugar y no te devuelven la plata. ¿Estoy diciendo bien? Sería más grave que eso, y te voy a explicar el porqué. Las listas estaban armadas y acordadas desde noviembre del año pasado, en una reunión donde habría una reunión donde estaba la señorita o la señora Karina Milei con Insaurralde negociando desde el primero al tercer concejal de toda la tercera sección electoral. Y vos sabés muy bien, o algunos no quieren llegar a ver, la dimensión y el poder que manejaba Martín Insaurralde en la tercera sección electoral. Ni siquiera Sergio Massa podía meterse acá en la tercera. En la tercera había que consultarla a Martín. Y lo dijo muy bien quien estaba hablando recién con respecto a la tercera sección electoral. Todo pasaba por Martín Insaurralde. Víctor, desde la primera cosa hasta la última. Sin consultas a él no se puede hacer nada. ¿Cómo pagaste esos $30.000? ¿Pagaste en efectivo? Si tengo que pecar de ingenuo, pecaré. ¿Te dieron, no te dieron recibo? ¿O es como todos suponemos, por abajo de la mesa? Yo soy empresario gastronómico, te lo vuelvo a repetir. No solamente con uno, con muchos negocios en Perú. Y se pueden corroborar. Y mi dinero es bien habido. Siempre
he tenido la posibilidad de emprender negocios que me han dejado pingües ganancias, por lo consecuente... No hay problema con eso. ¿Cómo los pagaste? ¿Fuiste con los dólares Efectivo, billetes? por supuesto. Por supuesto, efectivo. Bien, te dan un papel, aunque sea algo no oficial, pero decirte, sí, acá tenés, llévate este número rosa para el sorteo. Que me preguntes una cosa de esas, que vos sabés que eso no ocurre. ¿En virtud de qué? ¿Quién me podría dar el recibo? ¿Qué empresa? Bueno, el espacio político. No, perdón. Escucha, Víctor, yo entiendo, digamos, que esto fue así y todo el mundo en su casa sabe que fue así. Lo que pasa es que es la primera vez, no sé si es la primera vez, pero estamos viendo el mecanismo y lo que uno quiere saber, más allá de que efectivamente, digamos, para hacer política hay que hacer plata y siempre se dice que una campaña presidencial cuesta X millones de dólares, lo que estamos queriendo ver es este circuito y recordar siempre que en teoría los partidos políticos están financiados por un proceso y una cámara electoral que les baja dinero, que reparte, etcétera. Hay un mecanismo legal. Después, si alcanza o no alcanza, vos tenés razón. Pero hay mecanismo legal, ¿me entendés? Sí, por supuesto. Vos sabés muy bien que a la hora de hacer las declaraciones juradas, mirá las declaraciones juradas de personas que estuvieron en la función pública durante 20 años y declaran específicamente hablando de Martín Insaurralde o de Capitanicho, de cualquier otro funcionario público, y declaran que ganan 87.000 pesos anuales. Eso es imposible porque no lo pueden de ninguna manera justificar. Bien. Vos sabés que cuánto gana, vos sabés cuánto gana un concejal. Ustedes preguntaron cuánto gana un jefe de gabinete. ¿Cuánto gana ¿Y cuánto gana un concejal? Arriba de los 500.000 pesos. ¿Y cómo va a ganar un jefe de gabinete 87.000 pesos mensuales? Por favor, esto es una realidad. El pueblo de Lomas de Zamora, conoce muy bien cuáles fueron las estrategias y cuáles fueron las conductas de los dirigentes de Lomas que se han enquistado en el poder y que han hecho de Lomas un feudo. Y cuando digo esto me consta porque conozco como la palma de mi mano cada rincón del territorio de Lomas de Zamora. Conozco qué calle está asfaltada, qué calle tiene luz y qué calle no tiene luz, porque he caminado las calles como nadie. Víctor. Y cuando vos caminás, te dicen, Lomas de Zamora es un feudo. Está alambrada para que nadie pueda entrar, para que nadie pueda hacer política. Desde una sociedad de fomento hasta un club de fútbol, hasta las entidades religiosas son apretadas por las distintas secretarías, las de culto, las de políticas públicas, amenazando a los que le van a quitar los subsidios si llegan a atender a una persona que no sea de Unión por la Patria y le responda a Martín Insaurralde y a Federico Termín. Bien. Esa es la realidad de Lomas de Zamora. Ahora, si quieren contar otra cosa, la pueden contar. No, hay 2 o 3 temas dentro de esta conversación y son todos muy interesantes realmente. Osvaldo Bazán. Sí, usted dijo en una nota hoy en Borde del Periodismo, en noviembre del año pasado se reunió la hermana de Milei con Martín Insaurralde para armar las listas en Lomas de Zamora y cuentan que hubo un número de más de 6 ceros en dólares para que Milei desistiera del armado de las listas en toda la provincia de Buenos Aires y las listas las pusieran los del PJ. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Qué nos puede ampliar de esto? Mirá, la verdad es que mirando las conductas de Milei, cuando creo que tuvo que reunirse con el que iba a ser el bastón presidencial, lo contó él públicamente, que para acceder a una reunión con Milei tenía que pagarle $2.000. Bueno, yo te quiero decir que para Milei todo tiene que ver con dinero, todo tiene que ver con un negocio económico. Yo creo que ni él tuvo el pensamiento serio de que iba a poder tener la posibilidad de ser el presidente de los argentinos. Sinceramente, un hombre muy peligroso, un hombre muy materialista, que solo tiene ansias de poder y, por supuesto, poder económico. Lo ha dicho él en varias oportunidades. Y basta escucharlo para saber lo que acá en Lomas de Zamora se sabe, que esas reuniones existieron, porque si no hubieran habido fotos, en este caso de Martín Insaurralde, en un yate con una mujer o con quien lo que fuere, ustedes no estarían hablando del tema que están hablando.
Si hubiese habido fotos de Milei con Karina Milei con Insaurralde, obviamente que se hubieran publicado. Pero todos sabemos que eso aconteció y ocurrió porque del primero al tercero, todos los candidatos en la lista de Milei pertenecen a Martín Insaurralde y a la lista del PJ. Pablo de León. Le quiero preguntar que nos diga brevemente quién es el candidato a intendente de la Libertad Avanza y estos 3 primeros lugares a concejales de la lista de Milei. ¿Quiénes son, si usted los conoce bien? ¿Usted me está preguntando a mí? Sí, a vos, usted, que nos cuente a los que no somos de Lomas, que nos cuente usted quién es el candidato a intendente y quiénes son estos 3 primeros candidatos a concejales. Habría que averiguar el señor Volponi, con quién tiene negocios gastronómicos en Lomas de Zamora. Ustedes son periodistas y lo pueden averiguar. Eso está muy claro. Pero usted conoce el gremio gastronómico. Cuéntenos usted. No, le estoy diciendo, ustedes son periodistas y tienen que saber de lo que están hablando. Usted me está preguntando y yo le digo, yo no soy del FBI, yo soy una persona que estoy diciendo que los vínculos de Martín Insaurralde con la lista de Milei son ciertos y que la venta de los primeros 3 lugares fueron dadas de Milei hacia la lista del PJ. Y digo, el primer candidato, que es el candidato a intendente, tiene que ver con negocios gastronómicos que tendrían con una alto dirigente importante de la gestión Martín Insaurralde, quien sería el testaferro de él, por supuesto, porque no es él directamente, pero los vínculos son con Martín Insaurralde hace ya bastante tiempo. Bien. El primer candidato, chequeen, el primer candidato y entorno, fíjense qué lugares está ocupando o qué lugares le ofrecieron y estaría ocupando en el municipio de Loma de Zamora. Digo, bien, no hace falta que me pregunten a mí como si yo fuera un agente del FBI que está controlando lo que hace tal o cual persona. Yo dije algo y lo sostengo porque tengo los audios donde me dicen de que los acuerdos vinieron de más arriba y que yo que el armador de la tercera, Sebastián Pareja, no podía hacer absolutamente nada y que yo tenía que, lamentablemente, aceptar esa triste realidad. Guzmán, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a vos. Vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, seguimos. Rolo Barbano está entre nosotros. ¿Qué tal? En el reino de este mundo. ¿Cómo Buenas estás? noches para todos. Buenas noches. Gracias. Hola. Buenas noches, Rolo. Gracias por saludarnos Hola, a todos. El grupo te está conteniendo. Hola. Porque sé que sabemos que viniste frágil. Bueno, frágil como el peso argentino. ¿Qué pasa con todos los dólares? Con todos los dólares. La verdad es que hoy fue un muy mal día para el dólar, para los dólares financieros, sobre todas las cosas, que son esos dólares en los que entran operaciones en blanco, registradas y demás. La semana pasada el Banco Central, el fin de semana la AFIP, hoy, la Comisión Nacional de Valores, todos los organismos públicos tratando de tomar medidas para avisar que están registrando cada una de las operaciones del que compra dólares, para tratar de activar la policía del dólar a ver si se desincentiva a alguien a comprar dólares, pero no sucedió. Miren esta placa, los precios de cierre del dólar de hoy. El Blue, 810. El dólar MEP, que estaba contenido con mucha intervención del Banco Central en la zona de los 680 pesos, hoy terminó en 725. Se terminó la oferta de dólar MEP. Y el dólar contado con liquidación, 865 pesos el contado con liquidación, que es el dólar de las operaciones. La brecha cambiaria está casi en el 150%. La diferencia entre el oficial y el contado con liquidación es casi 150%, 148%. Da la cuenta entre 350 y los 865. Si querés tener una referencia, el momento de brecha más alto fue durante esos días de gestión de Silvina Batakis, que llegó a 160% la brecha cambiaria. Y la verdad es que cada vez que la brecha tocó estos niveles, hubo medidas y respuestas situación de crisis en el gobierno. Acordate, octubre del 2020, Martín Guzmán, mucha crisis ahí del gobierno, el dólar
tocando, acercándose a los 200 pesos, que lejos no nos queda ese número, ¿no? El año pasado con la crisis de gabinete y la salida de Martín Guzmán, ese interinato de Silvina Batakis y demás, y ahora tenés este número que responde sobre todo a dolarización de carteras, a salida de pesos de los fondos comunes de inversión, mucha salida de pesos, nadie se quiere quedar con un peso en el bolsillo. La buena performance electoral o en las encuestas de Javier Milei aceleró la dolarización de carteras, por lo menos eso me dicen cuando llamo la gente del mercado, ¿no? Bien, está con nosotros Eduardo Levi Yeyati, es economista, forma parte del equipo de Melconian, ¿correcto? El equipo de Juntos. El equipo de Juntos, sí. Encabezado por Melconian. Sos médico, yo te muestro todos estos valores de análisis clínico, que son los dólares, nivel de reservas, todos los números de la economía. Señalá de todos los valores, ¿qué es lo que más te preocupa? Todos, pero particularmente el tiempo que tenemos hasta el cambio de gobierno. Porque lo que ves acá es un lento derrape con intervención, porque el Banco Central de hecho intervino. Lo ha vendido, no sé, 100 millones de dólares. Y dólares que no tiene. Y tenés, hay una suerte de déjà vu, porque tenés hacia adelante dos opciones, que es lo que la gente mira y por eso busca cobertura en el dólar. O ajustás un poco el tipo de cambio oficial, al estilo de Massa, y el problema ahí es quedarte corto, o ajustás mucho el tipo de cambio oficial, en cuyo caso el problema es que se trasladan los precios y no puedes controlar la inflación. O en el caso de Milei, prometés un plan que implica, no sé si llegás, porque yo no creo que puedas dolarizar, pero implica sí una fuerte depreciación, del mismo modo en que la convertibilidad de Cavallo generó una inflación muy alta y una movida del tipo de cambio, porque todo el mundo sabía que íbamos a fijar el tipo de cambio a un nivel más alto. Nosotros a veces pensamos en el gobierno de Menem como en dos etapas, el primer Menem y el segundo Menem. El primero era bueno, el segundo era malo, pero hubo un primer Menem, hubo tres etapas. El primer Menem tuvo dos hiperinflaciones y un plan de reestructuración de depósitos. El previo a Cavallo. Exacto, que fueron 20 meses. Tuvo Herman González. Y tuvo a Roy Rapanelli también. Estuvo Roy, que duró 2 semanas porque murió. Estuvo Néstor Rapanelli, que lo reemplazó. Todo eso era parte del plan Boone-Hayborn, que era un plan que improvisaron. Acordate que él venía con su dolarización al salariazo y la revolución productiva. Después llegó, hizo otra cosa. Fue con una empresa que supuestamente le iba a proponer dólares y tenía un plan armado. Orlando Ferreres organizaba un equipo de técnicos, tenía un plan armado. Ese plan duró poco. Hacia fin de año ya teníamos fuerte presión inflacionaria. Hubo una securitización, una reestructuración de la deuda del Banco Central, lo que serían ahora las LELIQs, y obviamente una reestructuración de los depósitos que son la contracara de la LELIQ. Porque cuando uno pregunta por las LELIQ se olvida que las LELIQ son tus depósitos. Entonces, uno se olvida de todo ese proceso. Y después hubo todo un año con Javier González Fraga en el Banco Central, en donde se calmó, se apreció un poco la moneda, y ese fin de año la perspectiva de una convertibilidad que iba a tomar el dólar más alto generó 2 meses de inflación del 20-30%. ¿Por qué estás contando todo esto? ¿Por qué es para vos importante traer toda esa precuela del gobierno? ¿Qué nos enseña según vos eso? Mira, lo primero que te enseña es que la improvisación en el medio de una alta fragilidad financiera nominal te lleva a más fragilidad financiera y nominal. Si vos pensás, si alguien en este país piensa que una hiperinflación en noviembre te abre las puertas para una estabilización en diciembre, les recuerdo que hubo una hiperinflación en el gobierno de Alfonsín y cuando cayó el gobierno de Alfonsín hubieron 2 hiperinflaciones más. Entonces la improvisación te mata acá. Y a mí me asusta mucho... Estoy obligado por contrato entonces a preguntarte si vos ves riesgo de hiper. Sí, claro. Riesgo de hiper depende de cuánto ajustes el cepo. Si vos tenés un cepo muy ajustado, vas a tener alta inflación. Ahora, si vos liberás el cepo, digamos, luces largas es de acá a diciembre ahora. De acá a diciembre posiblemente no liberes. O octubre, ¿eh? Ahora, 3 semanas. De acá a diciembre posiblemente no liberes el cepo, porque no estás en condiciones de hacerlo, y el cepo de alguna forma te contiene. Entonces, en vez de tener una inflación del 80%, por no decir el 200% de julio del 89, del 80, 90%, para tener eso deberías tener una fuga del dinero hacia otros activos, en particular el dólar, que hoy no podés tener. Pero podés tener una inflación del 20%, sí, claro. Bien, del 20 mensual. Después de las elecciones ahora en 3 semanas,
¿ese resultado qué puede generar? ¿Cuáles son los escenarios según quién pase a balotaje? Yo creo que un balotaje, obviamente soy parcial y acá creo que está claro. No, pero estamos hablando de aceleración inflacionaria, por sí, eso. Yo creo que un balotaje entre Milei y Massa amplifica mucho la probabilidad de una aceleración de la llamada nominalidad. ¿Por qué? Porque no queda muy claro qué es lo que va a hacer Milei y queda muy claro qué es lo que está haciendo Massa. O sea, Massa está, si se quiere, hablándole al desaliento de la angustia de la población argentina, básicamente dándole dinero que no tiene y que va a pagar si llega a ser presidente cuando sea gobierno. ¿Sí? Cuando sea gobierno lo va a pagar. ¿Cómo lo puede pagar? Con algún tipo de confiscación de los activos argentinos, securitización de depósitos, impuestos patrimoniales. O lo puede pagar licuando esa deuda con hiperinflación. Eduardo... Emitiendo. Y Milei hoy propone una dolarización que es muy difícil de ver en la práctica. Para el mercado, incierto es peor que malo. Y hoy Milei es un tipo que nadie termina de entender cuál es el plan y cómo lo va a ejecutar o qué capacidad de ejecutarlo tiene. Entonces, Milei es miedo para el mercado, es incertidumbre para el mercado. Sergio Massa en un balotaje es vida del kirchnerismo después de las elecciones. Y eso, perdón, ¿qué representa? No, pero no es partidario lo que estoy diciendo. Es lo que recojo de la fuente. Yo también te pregunto bueno, por eso, pero déjame terminar esa idea. Entonces digo, y Sergio Massa es continuidad del gobierno. Ahora, para el mercado es igual también hay miedo y dificultad en pensar que el balotaje es entre Milei y Patricia Bullrich y ver cómo se comporta el gobierno fuera del poder. ¿Cómo se comporta manejando la economía el ministro de Economía que pierde las elecciones y cómo se comporta el gobierno sabiendo que pierde el poder? Todo es incertidumbre y son malas noticias para el mercado financiero. Creo de todas formas que un balotaje, de vuelta, obviamente que soy parcial, un balotaje entre Juntos y Milei con una probabilidad, yo diría, muy alta de que gane Juntos, aunque más no sea por el temor que genera Milei, genera un ancla mucho más válida, que era el ancla que teníamos hace 2 meses, de hecho. Mucho más estable que la posibilidad o la opción entre Milei y Massa en el caso de que vayan ellos a ¿Qué pasa? Pero, ¿qué pensás que haría el gobierno, Massa como ministro de Economía, si quedara él afuera del balotaje? Digo, ese escenario que recién describía Ceci, uno le provoca mucha incertidumbre en cuanto a lo siguiente. No les va a importar más nada. O sea, uno imagina, van a liberar todo, que se destruya todo, que explote todo, total. ¿Se va a ocupar Milei o se va a ocupar Bullrich? Mira, no creo, porque lo que a mí me preocupa es que, fíjate que hoy el gobierno tiene un horizonte de 3 semanas, básicamente. ¿Sí? Y después si entra al balotaje tendrá un horizonte de 4 semanas. Entonces, si entra en esas 4 semanas, va a hacer lo mismo que está haciendo ahora a una velocidad más acelerada. De hecho, va a sentir que le ha pagado, por más que después nadie sabe muy bien cuándo llega la cuenta. Si queda fuera, uno puede especular que o tira la toalla o dice, bueno, trato de, como decía Hernán Kunz, estacionar el barco de la mejor manera posible, porque la política siempre te da revancha y finalmente alguien va a tener que quedarse dentro del peronismo, el problema acá es reinventando el peronismo post-kirchnerista, si es que eso existe. El problema es que este gobierno tiene varias cabezas y yo escucho lo mismo cuando consulto a fuentes en el mundo financiero y empresario, tener esa perspectiva de pensar que Sergio Massa es alguien que va a querer tener una salida racional, pero el kirchnerismo no se ha comportado como el mejor perdedor en las elecciones, ¿no? Sí, no sé cuánta incidencia tiene hoy o cuánta va a tener en 4 semanas antes del balotaje. Me preocupa más el hambre de jugarse a ganar la elección en esas 4 semanas cuando realmente ya no tenés ningún resto. ¿Sí? Realmente no tenés ningún resto, estás usando dólares que no sabemos. ¿Qué significa no tener ningún resto? Bueno, para empezar no tenés dólares para sostener ya no el tipo de cambio, la brecha que se está abriendo. Claro. No tenés financiamiento, el Banco Central es el que se está financiando. De hecho, cuando se habla de las LELIQs, de vuelta, las LELIQs son Banco Central, el Banco Comercial, tu banco toma tu depósito, se lo presta al Central a través de la LELIQ. Y el Banco Central se lo presta al Tesoro, se lo transfiere, no se lo presta. Entonces vos estás con tus depósitos financiando el Tesoro. Entonces el próximo gobierno tampoco tiene ningún resto en el momento que empiece. Sale sin resto, pero creo que si vos tenés un programa más o menos articulado con 4 o 5 frentes simultáneos de ataque, desde el fiscal hasta un programa monetario más o menos articulado que implica, sin duda, una reconfiguración de los precios relativos.
Eso puede generar rápidamente una sensación de calma y, si querés, una sensación de salida. Porque el escenario en Argentina es binario. Vos te das cuenta que hoy, así como estamos, un año más, es muy difícil que estemos. O vamos para arriba o vamos para abajo. Nosotros estamos como en un puente levadizo y del otro lado el que sostiene es el próximo gobierno. Si nosotros vemos que el próximo gobierno hace así con el puente, tenemos mucha más presión cambiaria, inflacionaria, etc. Si el próximo gobierno lo ves estable y prometiendo algo que sean, por lo menos tenga avisos de viabilidad, bueno, entonces posiblemente la gente espere y de ahí sí el rebote puede darse de manera muy rápida. Esto es un poco técnico, pero Milei dice, somos nosotros los únicos que hablamos de qué vamos a hacer con las LELIQs, que ahí sí hay un verdadero problema en la economía. ¿Podés explicar qué implica esa pelota de LELIQs y cómo se puede bajar, reducir o qué riesgo tiene? Hace meses que venimos hablando de eso. Mira, es muy simple, lo que pasa es que es técnico, pero es muy simple. Las LELIQs son tus depósitos. Eso. ¿Sí? Tus depósitos o los depósitos de las empresas, el capital de trabajo de las empresas que se estacionan en un depósito en un banco o en un fondo mutual que a su vez invierte en depósitos de banco y en otros activos más cortos. ¿Sí? Entonces vos le prestás al banco, el banco le presta al Banco Central, el Banco Central le da la guita al Tesoro. Si vos querés manejar las LELIQs, tenés dos formas de hacerlo. Hay una forma que es gestionarlas. Un poco se licúan con la inflación, como viene siendo este gobierno. De hecho, por eso no explotan. Porque la tasa de interés es alta, pero ex post, como la inflación sube, no es tan alta. Es negativa. Reales. Es negativa en términos reales. Entonces, un poco se licúa con la inflación. Un poco la podés pagar, porque si el año que viene el Banco Central no gira su emisión, el Banco Central tiene una emisión pasiva. Vos tenés una inflación promedio en un año de 100%, no frenás la emisión. Si vos frenás toda la emisión, las tasas de interés van a niveles que fragilizan el sistema bancario. Eso no existe. Si vos tenés una inflación del 100% el año que viene, el Banco Central va a emitir. Y esa emisión puede usarse para cancelar parte de esas LELIQ. Entonces las cancelás no inflacionariamente, simplemente emitís pasivamente para correr detrás, un poco detrás, a la inflación y cancelas parte. Y el resto las tenés ahí, las refinanciás. Y eso sería evitar un plan Bonex, evitar el default. Lo que proponen los asesores de Milei, porque Milei no ha sido claro, pero los asesores han sido un poco más claros, creo que se parece mucho a lo que pasó en el 89-90. Hiperinflación más un plan Bonex. Lucía. De este dólar blue de 810, ¿cuánto crees que puede seguir aumentando de acá al 22 de octubre? ¿Qué número hay que esperar? Depende de la inflación. O sea, lo que pero a este ritmo y con estos números que tenemos. A ver, no, pensemos de esta forma. Suponete que la inflación fuera cero, es decir, al precios de hoy, ¿cuánto puede llegar a aumentar la brecha? Hoy hay muchas brechas, pero ponen entre 120 y 150, dependiendo del tipo de cambio que mires. Se puede ir a 200. Se puede ir a 200 la brecha. Depende mucho de cuántos dólares que no tiene, es decir, cuántos dólares estás hablando prestados. Quiero decir esto porque por ahí con intención no quiere ponerle un número, pero está hablando de un blue de arriba de 1000 pesos. Claro. Sí, ¿te sorprende? No, para nada. No, me voy peor, nada. A mí me preocupa, pero hay que decir las cosas como son, porque no podemos seguir jugando en la cubierta del Titanic. Cuanto más suba el blue, más difícil es pensar en una dolarización. Más impracticable es lo que propone Milei con un blue. No, el problema de la dolarización de Milei, más allá de si sea buena o no, es que no importa cuánto licúes todo lo que tenés que comprar, igual necesitas tener una suma positiva de dólares. Y hoy no la tenés. Y lo que proponen algunos asesores de Milei, que es tomar la deuda argentina, la deuda del Tesoro argentino que está en el Banco Central, la deuda, te aclaro que hoy el riesgo país creo que debe estar en 2.650, sigue subiendo. Esa deuda que vale muy poco, pensar que uno puede ponerla en un fondo y contra ese fondo pedir prestado, que alguien me preste contra un fondo garantizado con estos papeles que nadie quiere, eso simplemente es irracional. Entonces, no va a ocurrir porque no tenés los dólares. Después podemos discutir si eso te ayuda o no a la inflación, pero la verdad es que si es algo que no va a ocurrir, a mí lo que me genera mucha ansiedad es que no estemos discutiendo lo que sí va a ocurrir. Pero espera, porque ahí el argumento de Milei es cuando empiecen las reformas de primera, segunda generación, etcétera, y se vea que hay un plan consistente y el déficit baja, eso va a dar confianza para que nos presten y podamos dolarizar. Eso dice ahora, al principio decía otra cosa, pero la idea de que no es de entrada,
cuando vean que las reformas van en serio, que la motosierra va en serio, etcétera, cuando se ordene un poco la macro, ahí sí van a prestar. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Si vos estabilizás la economía, después podés pensar si te querés dolarizar o no. Pero primero tenés que estabilizar. Estando en esta situación que acabamos de describir... el programa de juntos. Claro, lo que a mí me interesa más que nada ahora es qué es lo que voy a hacer en diciembre. Ahora, si vos me decís lo estabilizaste, el año que viene estamos tranquilos, como estábamos a fin del 2002. Acordate que a principios del 2002 todos pedían dolarizar. Carlos Menem, el cuarto Menem, hizo campaña con la dolarización durante todo un año. A fin de año teníamos inflación del 3% anual. Ya nadie hablaba de dolarización. Tanto fue así que Menem cambió su equipo dolarizador y lo invitó a Melconian. Porque no sé si se acuerdan, pero Melconian era el ministro de Menem durante la campaña en el balotaje, que duró poco porque se bajó. Lo que quiero decir es, discutámosla cuando estabilicemos, no tengo ningún problema, pero a mí lo que me interesa ahora es cómo no seguir cavando este pozo, ¿sí? Cómo salir de este pozo en diciembre. Muy bien. Eduardo, muchas gracias. A vos. Vamos a hacer una tanda, por favor. Políticos con Pablo de León. Venga, Echi, venga, señor director, para acá. Bueno, vamos a arrancar tiempos de cambio, elecciones a gobernadores, algunos ganan, algunos pierden. Primer clic, señor director. A ver. Veamos. No vamos a trabajar, no vamos a... Escuchemos la voz de Zapata. Espectacular. Zapata, ¿lo conocen los Viernes y al otro día es sábado, para conseguir asado no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. ¿Por qué traemos al espíritu de Zapata acá? Ahí está Jorge Milton Coqui Capitanich. Perdió las elecciones. Recordemos que cuando él se fue de la jefatura de gabinete rompiendo el diario Clarín, se fue como intendente de residencia y hasta podaba las calles y los jardines y esto que el otro. Bueno, ahora él dijo esto. Yo a partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque esto es un tema que tengo que... por ejemplo? Tengo muchas posibilidades de acuerdo a mi expertise profesional, digamos, pero o sea, es un tema que lo quiero ver y eso es un tema que me preocupa y me ocupa, porque es lo que corresponde hacer. La otra cuestión es que yo creo que hay que poner énfasis en la campaña proselitista, eso es lo que yo voy a tratar de hacer para el tema de acompañar a Sergio Massa y a Agustín Rossi como candidatos, y ojalá Dios quiera que podamos ir a balotaje y ganar las elecciones. Yo tiro todo. Privado. Todos los escenarios posibles. Yo, tengo que hacer una evaluación porque es una responsabilidad que me corresponde a mí y es un tema que así es lo que corresponde hacer, digamos. Uno cuando... Yo me he dedicado 22 años al servicio público, de los cuales 16 al frente del Ejecutivo Provincial y Municipal, lo cual implica una dedicación a tiempo completo, entregado lo mejor de mí. Bueno, ahora corresponde que utilice mis capacidades profesionales en otra actividad. ¿Pero seguirá en política? No sé. No es un tema que me ocupe y me preocupe hoy. Lo que me preocupa es ver cómo puedo llegar a fin de mes a partir del mes de diciembre. Bueno, 22 años lo dijo él en la función pública, de los cuales 16 de gobernador. No creo que le cueste llegar a fin de mes. ¿Vamos a hacer una vaquita para ayudarlo, un nivel de gasto. Una colecta. No creo que nosotros los periodistas seamos el ejemplo. Él dijo, voy a buscar trabajo, pero no dijo, voy a ir a Es economista. No, es economista. Es politólogo también. Es economista. No, igual hay que reconocer los chaqueños que esto que dio hasta ahora fue lo mejor de él, ¿eh? Bueno, esto es lo mejor que más que esto no hay. Bueno, pero la gente ya lo decidió, lo votó a Esdero y no a él. Sí, por eso. Bueno, con lo cual... Para su próximo empleador le digo. A pesar de que él haya roto en su momento el diario Clarín, acá no hay rencor, le damos los clasificados de Clarín para que busque la Pero lo único que me pregunto es, ¿yo escuché bien? ¿Hay una remotísima posibilidad de que pase al sector privado? Él dijo que está tirando... ¿Podría ocurrir del sector privado? Está esperando que gane Massa. Pero él dice que se le va a desvirgar el CV, el currículum, y va a él dijo que estaba tirando currículum en todos los ámbitos, privado, público. LinkedIn, no se hace más eso. Bueno, Rolo, no comporta. Siempre aparece una fundación para contratar. Exactamente, siempre hay una fundación a para mano. una cooperativa. Vamos a poner un poquito de humor y cordobés. A ver. Ahí está. Estuvo bien. No es Tarico, señores. No es Tarico, pero este es el gobernador de Córdoba, candidato presidencial que
llamó mucho la atención por lo que hizo en el debate, ¿no es cierto? Que generó muchos tweets, muchos posteos. ¿Vemos primero el posteo que se hizo o lo que dijo él? Lo que diga el señor director. Meme sobre Córdoba. Ahí está. Esto es Córdoba. Según Schiaretti. Según Schiaretti, exactamente. Víctor Tutu creo que lo tuiteó. No. Ahí está. No, miércoles. Así es Córdoba, según contó Schiaretti en el debate. Así es Córdoba, estamos haciendo un zoom, es el Street View, ahí está. Esto es Córdoba. La Cañada. Según La Cañada. Ahí está, miren. Esto Camino a la Córdoba. represa. Está, ¿ven? Tanti, Patiol, la falda, Belville y todo Y eso. el Bueno, Fantasio. obviamente, Schiaretti se lo tomó con humor y claramente influyó el Schiaretti que hizo Tarico ayer acá, impresionante, y agradeció al pueblo cordobés y a todo el país. Gracias a todos por el humor que hicieron, por lo que conté en el debate presidencial sobre Córdoba. Los cordobeses tenemos mucho sentido del humor y me encanta y me hicieron reír mucho todo lo que ustedes ponen en la red, porque los argentinos tenemos una creatividad única. Les aviso que voy a seguir hablando de Córdoba, porque es mi provincia, es la que amo y a la cual transformamos. Y lo que hicimos en Córdoba lo quiero hacer en todo el país. Sigan adelante con ese humor y con buena onda, que nos hace falta en estos momentos en Argentina. Bueno, no sé cuántas veces dijo Córdoba en el teléfono, pero evidentemente le encontró el rulo y por ahí va. Y está bien, ¿no? Sí, claro. Bien. Bueno, y vamos al último. Sí. Vamos a subirnos a un coche y al último clip. A ver. ¿Pero qué hace un...? ¿Y el Clio? Ahí ¿No está. era el Clio? Axel Kicillof, recordemos, hacía la campaña con Carly Bianco en el Clio. Carly Bianco, su jefe de gabinete, hoy más que nunca, dice que sigue teniendo el Clio, que va a trabajar con el Clio, no Hoy sé. más que nunca. Bueno, Reivindicado. apareció alguien que no tiene un Clio, pero bueno, veámoslo. A ver. A ver. A ver. No. Chinchu diputado. No. Chinchu. Axel, gobernador, Chinchu, diputado. Esto de dónde es en Roque Pérez. Hermoso. Está el candidato que es el Qué Chinchu, buen auto. diputado. Y claramente está bien, tiene un Con Citroën. la palanca de cambios al costado Hermoso. del volante. No, Le va adelante, sacando. ahí adelante. Así, Por eso, adelante. Al volante, No claro. veo si es un 12B o un 13B, no lo veo de acá, pero divino. A mí me Y encantaba ese motor ese motor que es único en el sentido de que el ruido es único, Hermoso. ese el arranque es único. Hermoso. Y yo recuerdo que no sé si alguno se abría la puerta para Para atrás. Claro. Bueno, Para perfecto. atrás. El Chinchu, no sé si llegara a Y ser te voy a diputado. dar un Sí. viejazo. A Y ver. te voy a dar un viejazo. A ver. A ver. Hubo un spot de estos Citroën, creo que eran estos, que iban rápido y tenían que esquivar o girar alrededor del obelisco, porque querían mostrar que no volcaban. Que no volcaban. A pesar de Ah, es cierto. Porque se Sí. decía que volcaba, es Sí, cierto. señor. No, Pensé al que revés, volcaba. que no volcaba. Se decía que volcaba y listo. Lo hicieron mostraba para que demostrar que volcaba. no. Sí. Sí, señores, En blanco y negro. ahora voy a ir a pedir aumento. Perfecto. Bueno, mandamos que suban el volumen en los geriátricos amigos. No, esperá. Vamos a hacer una tanda, dale. Claro, sí, sí. Googleen ese spot. que Ah, ahora es la quiero ver. simpático, Voy a dale. buscar. Mañana Dale, lo dale. pasamos. Muy bien, se viene nomás el segundo debate el domingo. Vamos a presentar a Hernán Lombardi, que forma parte del equipo de Patricia Bullrich. ¿De quién hizo los ensayos con Patricia? Y el equipo de siempre. No, pero no, ¿de qué hizo usted? No, iba a ser de masa, pero después preferí quedarme un poquito de costado. Aparte, con hacer de masa, ¿viste? Como no me sale el cínico. Alguno actuó de masa. Sí, sí. ¿Quién? ¿Quién? No, un Arabia. periodista. Un periodista. Opa, No, no. ¿reservan? Un ¿Hay testigos de periodista. identidad reservada? No, pero por eso, un amigo Nada. periodista. Bien. Ajá. No me sale el cínico. Ustedes saben, yo puedo decir burrada, pero ¿saben? Cínico como masa, ¿viste? Poner la carita esa. Porque que pone. ensayaron y cada uno hacía de alguien, de uno de los otros cuatro. Eso Sí, fue. sí, sí. Ahí está. Hay una idea no general de que Patricia podría haber hecho más, Patricia Bullrich. Después ella contó que estaba engripada. Y después está la estrategia, porque está el contenido y el vigor que cada uno le ponga en la interpretación al contenido.
¿Está pensado modificarlo de acá al domingo? Hoy estuvimos con Patricia a la mañana mirando todo de nuevo. Cuando lo miras, la verdad que yo creo que hay unas cuestiones que no se dicen lo suficiente. Ella dijo las cosas. Probablemente esta disminución física que tenía le impidió que el énfasis, viste que el énfasis es todo, en comunicación es todo. No, tenía una gripe mal curada del miércoles, el jueves se fue a hacer Belleville, Villa María, Rosario, ahí tuvo una recaída y hay un medicamento que no quiero decirlo porque te cura algunas cosas, pero te arruina otras, que le generó tenía una enorme sequedad, ¿no viste que estaba con la botella de agua todo el tiempo? Pero eso no es excusa. Nosotros vamos a presidir los argentinos y el presidente a veces tiene que estar sano y a veces está enfermo. Patricia va a ser la presidenta de los argentinos. A veces va a estar sana y a veces se va a engripar. Hernán, un punto que se le hacía, y estaría bueno que vos lo respondas, era ¿por qué no insistió más con el tema de Insaurralde? Tanto Patricia como Milei. Con la corrupción. Bueno, pero dio la sensación de que tanto Milei como Patricia le podrían haber tirado más a Massa con Insaurralde, con la corrupción. Separemos dos cosas. Claro, son cosas distintas. Lo digo para que quede claro que no es una crítica puntual a Patricia, sino que dio la sensación que a Massa terminó saliendo airoso cuando se le podría Hoy lo vimos con ella y justamente analizábamos que le dijo una cuestión muy bien dicha cuando Massa se mandaba esa paparruchada de la ley penal tributaria, le dice, escuchame, la ley penal tributaria, el primer que encana va a ser Insaurralde. Cuando estás con poco vigor físico, a veces pasa de largo. Pero se lo dijo 2 veces. Ahora, no comparemos con Milei. Milei no nombró la palabra Insaurralde. Yo digo, después de que vimos esa obscenidad, pero no obscenidad por si había mujeres, hombres, eso no importa, la vida privada. Esa obscenidad del gasto que vimos en el yate bandido en Marbella. El tema del fin de semana era ese. ¿Cómo puede ser que Milei no lo menciona? A mí yo escuchaba hace un rato, pues estaba abajo mirando todas las armados de listas y todas estas cuestiones que hay. No busquemos más. Hay que preguntarle, Milei, ¿por qué no la mencionaste? ¿Por qué no hablaste de Insaurralde en el debate? ¿Por qué no? ¿Se lo va a preguntar el próximo debate? Pues eso ya está, por supuesto. No, perdón, y hoy dijo, a ver, vamos, un tema que a mí me parece tremendamente serio. Un presidente de la nación tiene que tener una enorme entereza y coraje para poder resolver temas. Y tiene que tener una enorme estabilidad personal. Ustedes saben, desde un presidente norteamericano, ruso, que tiene el botoncito rojo, que puede volar el mundo, un presidente argentino también toma decisiones importantes. Cuando yo veo las cosas que dijo hoy sobre el tema del pasado de Patricia, yo digo, y el tema de Montoneros y Jardín de Infantes, hay un problema de estabilidad emocional muy serio. Pero a mí no me preocupa su estabilidad emocional en términos de su estado de salud, que de nuevo es la vida privada de las personas. Milei dijo que Patricia Bullrich había puesto bombas en jardines de infantes. Eso es una barbaridad. Patricia le va a hacer una denuncia por ese tema, pero es una barbaridad porque tergiversar el pasado de los argentinos, muy complejo. Nosotros tenemos un pasado espantoso. Cuando nosotros los argentinos nos fuimos y gobernamos fuera del gobierno de la ley, nos fue pésimo. Nos matamos entre nosotros, hubo violencia de un lado, violencia del otro, fue un espanto. Que él diga cosas que muestra que ignora la verdad y lo mucho peor, la tergiversa, y lo peor es que la va cambiando eso que va diciendo, lo muestra muy inestable. ¿Cómo es la denuncia? ¿Cuál es la carátula? Bueno, la denuncia es investigar si en esa se puede investigar, hay la comisión de un delito al decir una falsedad semejante. Es un tema muy delicado. ¿Por qué lo va a denunciar? Son injurias. Sí, pero evidentemente, a ver, uno que revisa, no quiero entender esto, nosotros tenemos que hablar del futuro, pero en la penosa historia de los argentinos de los 70, no hay ningún ataque de nadie, no hay ningún jardín de infantes, es una fantasía absoluta que está en una cabeza altamente inestable para mi gusto. No que me importa un pito mi gusto, me importa que esa cabeza altamente inestable, yo lo veo cada vez más preocupado si puede estar al frente de un gobierno argentino. ¿Y ustedes van a cambiar la campaña a partir de esto? Porque cuando estaba el último tramo, la semana pasada, Patricia, los spots que veíamos era todo contra el kirchnerismo. Vamos a terminar con el kirchnerismo, solo vamos a terminar con el kirchnerismo. Esto modifica y ustedes van a empezar a decir, bueno, lo que vos estás diciendo de inestabilidad emocional, ¿Patricia se va a enfocar en esto? Te lo pongo en estos términos, Pablo. La prioridad es terminar con el kirchnerismo, que hace 20 años con el cual venimos peleando en las calles. Patricia viene peleando en todos lados, le ponemos límites en el Congreso, a veces ganamos, a veces perdemos, pero sin la fuerza Juntos por el Cambio se hubieran llevado puesto la división de poder de Argentina. Yo lo afirmo. Por lo tanto, la pelea
es desalojar al kirchnerismo del poder y que no vuelvan nunca más. Ahora, dentro de eso, hay dos formas de encarar esto. Evidentemente hay dos visiones. Nosotros creemos que la forma de desalojarlos para siempre es poder tener un equipo, poder tener un programa como el que tenemos y un liderazgo como el de Patricia. Y creemos que ese es el cambio verdadero en la Argentina, estamos absolutamente convencidos. Cuando vos estás solo, y evidentemente Milei está solo, no tiene equipo, recurrís muchas veces a lo peor de lo viejo. Entonces se engaña a la gente. Se engaña, por ejemplo, a mí lo que me duele siempre es cuando se engaña a los jóvenes. A los jóvenes le dijiste, y voy a meter la dolarización, y hay una ambigüedad con la dolarización. Y hoy eso no está más. Le dijiste, voy a terminar con la casta, dijo que sí, y lo metiste a Barrio Nuevo adentro. La candidata a vicepresidenta dijo en la previa del debate o el día posterior en alguna entrevista, cuando justamente le preguntaron si Emilio Campo había sugerido bimonetarismo como Melconian y una competencia de monedas, dijo no, que el plan era dolarización. Pero, mire ahí de nuevo, En el debate Milei no lo dijo, ¿no? En el debate, sí, dijo la palabrita de costado en un momento, pero evidentemente trataba de no decirlo. Cuando había sido una bandera durante Cuando había sido una bandera, esto había sido dolarización y lucha contra la casta. Hoy no está más la idea de dolarización, Milei no lo dijo, y en la casta lo metió a Barrio Nuevo. Digo, si Barrio Nuevo no es casta, ¿quién es? Quiero hacer una pregunta ingenua. ¿Ustedes por qué quieren sacar al kirchnerismo? No queremos sacar al kirchnerismo porque es un modelo económico, social, político y cultural que atrasó a la Argentina 50 años. Es un modelo que mira para atrás y no mira para adelante. Es un modelo que avanza sobre las libertades de la gente y pretende que a vos cambies mediocridad e integres tu identidad por eso. Nosotros creemos en gente, en argentinos, en jóvenes, estimulados, incentivados para progresar, creemos en el mérito, creemos en la educación como forma de... Cosa que no se dice, perdón, un punto, lo suficiente. La intervención de Patricia en educación fue extraordinaria. Y a veces, viste que todos que hablamos tanto, la educación es importante. Cuando Patricia dice, vamos a construir las escuelas de Sarmiento, pero en el siglo XXI, eso es una diferencia importantísima. Y a veces, viste que se lo deja de lado. ¿Qué deberían mejorar? ¿Te parece? Porque estás, digamos, te invitamos a hablar de otros espacios y vos diste una opinión sobre Massa y sobre Milei. Nadie está obligado a declarar en su contra, esto está claro, ni autoincriminarse, pero me parece que alguna vuelta de tuerca deberán darle para el segundo tiempo. Estamos pensando en una vuelta más. Pero, en serio. Primero, para el segundo debate estabas preguntando. Sí, claro. Vamos a buscar con toda claridad, es decir, este es nuestro programa, pero nos diferenciamos en esto. Este es nuestro programa, pero nos diferenciamos en esto. Y quiero ser bien enfático. En el cambio que hoy es mayoritario en la Argentina, nosotros vamos a poner mucho énfasis en que este cambio, conducido por Patricia Bullrich y el equipo de Juntos por el Cambio, es un cambio rápido, profundo, pero posible. No es evidentemente un piletazo ni un salto al vacío. Ese va a ser el énfasis del domingo. Nani, para el que quiere erradicar al kirchnerismo. Y algunas cositas que no te puedo decir. Yo digo erradicar... Para el que quiere erradicar al kirchnerismo, no, porque lo estaba planteando Hernán. Queremos terminar con el kirchnerismo. ¿Por qué es mejor opción Patricia que Milei? Bueno, justamente porque tenés un equipo real. A nosotros no se nos van a meter kirchnerista por abajo de la mesa teniendo cargo. No se nos va a meter. No se nos va a meter lo peor de la vieja política. Nosotros tenemos un equipo formado. Vos podés discutir muchas cosas sobre nosotros, pero vos te la imaginás a Patricia negociando el cambio. Patricia va al frente. Patricia va a ir al frente. ¿Qué van a hacer con Barrio Nuevo, por ejemplo? ¿Nosotros? Bueno, obviamente está en las antípodas de lo que nosotros pensamos. Pero, de nuevo, ¿alguien piensa que se puede gobernar con los convenios sindicales del 75, con la ultraactividad de los convenios? Cuando ¿alguien duda que hay que cambiar las reglas laborales en la Argentina? No, al revés, para ayudar a los laburantes, para que haya cada vez más laburo. Ahora, ¿a vos te parece que teniendo Barrio Nuevo adentro, Milei lo va a poder hacer? Lombardi, Barrio Nuevo es un símbolo, a mí no me gusta personalizar. Yo lo que digo, sí. Lombardi, es, hasta hace 7 minutos había un debate interno dentro de Juntos por el Cambio de cómo había que comunicar que no eran lo mismo que Milei y se lo cuidó extraordinariamente y se fue muy cuidadoso en cómo abordar la diferencia de Juntos por el Cambio con Milei. Mientras Milei era tremendamente contundente, digamos, si uno ve, es mucho más demoledor lo que dice Milei de Patricia Bullrich que del propio Massa, que vemos los efectos del gobierno. Bueno, hay una asimetría en el tratamiento de ambos, el uno con el otro,
que es llamativa. ¿Vos podés explicarla? Es cierto, pero cuando viste evolucionar, lo escuchaste, porque había algunas cosas, como decir, achiquemos el poder del Estado. Parecía lógico en un país, viste, que es tan rígido en sus ideas. A veces las ideas nuevas tienen nivel de atracción. Ahora, cuando vos ves todas las deformaciones de eso, vamos a decir, cuando le decís mogólicos al que piensa distinto, cuando le decís viejos meados a los de la tercera edad, cuando ofendés al Papa o a la colectividad judía a través de su secretario de Educación, cuando ya entras en un clima de una violencia, de una incitación a modos violentos, cuando le dices al periodismo descalificar, son todos ensobrados. Estamos en presencia y ustedes son todos ensobrados. Digo, por favor. Entonces, se encubría atrás de algunas ideas con las cuales uno podía decir, bueno, por lo menos remueven el avispero. Se encubrían las actitudes autoritarias peligrosísimas para la sociedad argentina. Yo no quiero eso para la Argentina, pero no lo quiero enfáticamente. Nunca lo quise, porque siempre creí en Patricia Bullrich, pero ahora hay un abismo entre lo que piensa él y lo que pensamos nosotros. ¿Y cómo imaginan una convivencia en el Congreso? Si fuera Milei gobierno, ¿cómo convivirían? No va a ser gobierno, va a ser Patricia. Está bien, escenarios. Va a ser Patricia de Bueno, está bien. al revés. ¿Cómo imaginás? A ver. No, al revés pienso, porque en definitiva, hasta acá o hasta las PASO, Patricia Bullrich muchas veces dijo que ella iba a sacar las reformas en el Congreso con los diputados de Milei. Con esa ruptura de diálogo, con la tensión y la escalada que tiene la campaña electoral, es difícil después pensar dónde van a encontrar los votos cualquiera de los tres espacios. Por supuesto. Pero hay que entender, mira, yo soy diputado nacional. Las leyes se votan una por una, se negocian. Esa idea de que se acuerda todo junto son esas ideas peregrinas que todo el mundo menciona, pero después no se da. Lombardi, entonces, el domingo... es ley por ley, ¿eh? El domingo el debate es acá en la universidad, en la Facultad de Derecho. Van a mostrar una imagen de unidad con la presencia de Macri y con la presencia de Larreta junto a Patricia. Va a estar todo y va a estar todos los gobernadores. Por eso, los gobernadores fueron al interior. Sí, pero el domingo... En realidad la división de roles era más los del norte, fueron a Santiago del Estero, y más los de la zona. O sea, el domingo, acá en el debate que transmitimos en TN, ¿van a estar Macri y Larreta con Patricia? Entiendo, no sé si Mauricio ya vuelve de que tenía dado unas conferencias, pero si está, por supuesto que estar, sí, claro. Lombardi, muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a hacer tanda, por favor. Firma, no firma. Firma, no firma. Estaba a prueba el presidente, suena raro, pero es así. Alberto Fernández rubricó lo que había dispuesto el Senado, impulsado por Cristina, para recuperarle su lugar y ponerla operativa otra vez a la polémica jueza Figueroa, que se resiste a irse pese a sus 75 años y pese a que a la Corte ya dijo, ya está, cumplió sus funciones. Rubricó entonces lo del Senado Alberto Fernández. Y ahora, Lucía Salinas, piedra, papel o tijera. Bueno, ahí tenés claramente... ¿Decreto firmado por Alberto con el Senado o la Corte? Bueno, ahí hay que cumplir algunos pasos más. Lo que inaugura Alberto Fernández con la firma de este decreto, que avala lo que Cristina Kirchner promovió en el Senado a través del oficialismo, es claramente una disputa de poderes. La Corte Suprema, que es la última intérprete de la Constitución Nacional, ya había fijado criterio. Dijo que el 9 de agosto, cuando Ana María Figueroa cumplió 75 años y no había obtenido este pliego aprobado para seguir en el cargo, había cesado en sus funciones y la propia Corte la puso en la categoría de ex jueza. El comunicado oficial de la Corte se refiere a Ana María Figueroa como una ex jueza. ¿Y qué pasa ahora? Sin embargo, ahora Alberto Fernández avala lo que hizo el Congreso, que fue aprobar ese pliego, pese a que tiene 75 años y que la Corte dijo que ya no era más integrante del Poder Judicial. Ahora van a empezar una serie de trámites porque Ana María Figueroa, con ese decreto y la publicación en el boletín oficial, va a ir al Consejo de la Magistratura y va a decir, bueno, me tienen que reponer en el cargo. ¿Puede ir directamente a su despacho? No, porque hay que cumplir estos trámites. El Consejo de la Magistratura le dirá cómo, cuándo, en qué momento. Pero el Consejo de la Magistratura está presidido por Rosati. Bueno, y ahí se expidió. Y ahí... Pero no se pronunció el Consejo, se pronunció la Corte. Ese es uno de los problemas, entre comillas, que tiene que el Consejo de la Magistratura en un punto sea presidido por el presidente de la Corte. Pero cuando Ana María Figueroa pregunte cómo sigue esto, todo va a ir a Comodoro Pi nuevamente. Y en Comodoro Pi
la mayoría de los jueces, porque ella trabaja en Comodoro Pi, entonces la mayoría de los jueces están de acuerdo en un criterio, y es que Ana María Figueroa ya dejó de ser jueza. Entonces le van a pedir la opinión. ¿De ellas? No. ¿De ella? ¿Cómo si son pares? Los jueces, ella trabaja en Comodoro Pi. Sí. Bien, ella va a ir y los jueces tienen integra opinión. una parte de Comodoro Pi, que es la Cámara de Casación. Integraba, claro. Integraba. Cuando el Consejo de la Magistratura diga cómo, esa notificación va a Comodoro Pi. Lo que va a hacer el presidente de la Cámara de Casación es pedir la opinión de la Corte Suprema de Justicia de vuelta. Y ahí la Corte, que nunca vuelve atrás con sus pasos, dirá, ya lo dije. Ya hablamos. Totalmente. Ya Yo hago dijimos. una pregunta. El 6 de septiembre es lo que estamos viendo. Esto que vos contás, en este país de ustedes que se llama Argentina, ¿es normal? No, nunca ocurrió una situación de estas características. Es una situación insólita. Es un capítulo más en esta disputa, en esta confrontación entre el Poder Ejecutivo, este gobierno con la Corte Suprema. Es un desafío más de Cristina Kirchner a la palabra de la Corte Suprema. Pero nos pasamos hablando de realidades paralelas que no existen. Sí, es como decir, para ser juez no puede ser chino. Listo. Pero entonces nosotros vamos a decir que los chinos pueden ser. No, pero el tema no se puede. el tema, ¿sabes cuál es? Perdón. La Corte ya dijo, no, esta señora, el 9 de agosto, como no tenía, ya está, no puede porque lo hizo la Constitución. No, pero Osvaldo, todo este enredo va a demorar las causas contra Cristina. Ese es el fin último. No, porque reponerla a Figueroa. Ahí hay un problema que es bloquear ese cargo. Si Y no ustedes es creen que Cristina, si ustedes creen que Cristina le preocupa el resultado de esta elección, no. A Cristina le preocupan sus causas. Con lo cual, lo único que le importa a Cristina y que generó el otro día fue generar un conflicto de poderes. Sabiendo todo esto que explicó Lucía, lo sabe perfectamente ella. Solo quiere generar un conflicto de poderes porque ella está obsesionada con sus causas. No le importa la elección, le importa nada más que esto. Y está enojada y cree que la Corte la quiere meter presa, entonces solo se enfoca en eso. Ahora yo quiero Sí, doctora, sí. Reparemos un minuto, porque Alberto Fernández vuelve a escena cuando firma este decreto. Claro. ¿Qué pensás vos de este acompañamiento de Alberto Fernández? ¿El guiño final lo hace porque lo tiene que hacer? Alberto se quiso hacer el chistoso un día, lo alargó, hubo artículos que para mí equivocados que decían Alberto duda. Alberto no duda. Lo firmó en esto, en los temas de la justicia no tiene ningún problema. Él no la ayudó nunca. Acá le dijo, bueno, vos no dijiste que no te ayude nunca, acá te ayude. Y se lo firmó, no tiene ningún costo para Alberto. Innecesario generar un conflicto con esto. Yo creo que el costo lo tiene más Cristina Kirchner en la discusión pública que el propio Alberto Fernández. Porque lo impuso ella. Porque la que lo empujó a que se discuta la palabra de la Corte Suprema de Justicia fue Cristina Kirchner. Alberto Fernández hizo el último trámite o firmó la última parte del trámite, pero la que insistió 3 veces en convocar una sesión e incluso convocó una sesión cuando la Corte ya había hablado, ya estaba la resolución y el cargo que ocupaba Ana María Figueroa ya está subrogado. En la presidencia que ella también ocupaba ya se cubrió, ya se cumplieron con todos los trámites administrativos correspondientes en Comodoro Pi. Ahora esto va a volver a llegar ahí y los jueces ya van a pedir la opinión de la Corte y eso está decidido. Esto va a requerir tiempo, recurso humano, tiene un costo. Todo esto es la ocupación del tiempo y del recurso en un tema que desaloja de la agenda otros temas que son apremiantes. Esto es lo dramático. Otro capricho de Cristina. Pero además, estás usando los recursos del Estado para ocupar la agenda en algo. Y esto no va a prosperar. Pero para complicar, perdón, Lu, o no, digo, pongamos en claro esto. Toda esta situación no va a demorar las causas contra Cristina Urtizur y los AFE, porque ella en última instancia está buscando eso, dilación, confusión alrededor de sus expedientes y obviamente complicar la labor de la justicia. Ahí voy a retomar algo que dijo Pablo recién, que tiene que ver con el tenor político de todo esto, más allá de toda esta explicación jurídica que uno pueda darle. Y es que ayer, cuando Cristina Kirchner pidió que no la manden a juicio en Otesur Los Sauces y en pacto con Irán, en esos extensos escritos que presentó su abogado, ¿qué dijo? Los 2 jueces que me están mandando a juicio no tuvieron en cuenta que había que llamar a un tercer juez porque Ana María Figueroa no estaba ahí y no tuvieron en cuenta. Y le dijo a la Corte que esa decisión era ilegítima. Dijo que esa sala estaba conformada ilegítimamente. Los procedimientos. No, pero se agarra de esto, de la jueza Ana María, bueno, ex jueza para la Corte. Que se suelte.
Se agarra que se suelte. Que suelte. Ella está obsesionada con esto en una pelea que no tiene las de ganar. La Corte va a terminar definiendo que no puede ser juez y se terminó. Solo está obsesionada con eso, pero no tiene hace perder chance. tiempo. Quiero preguntarles, ustedes mencionan a Cristina, a los Kirchner. ¿Sabemos algo acerca de cómo cayó lo de Insaurralde en Máximo, en Cristina? ¿Alguna cosa en off? Vos decís a Cristina que decía lo bueno de Insaurralde es que vive igual en público que en privado, porque ese era el aval que tenía Insaurralde, ¿no? Bueno, su candidato, ese candidato que ella eligió. Cristina está enojadísima y como siempre obviamente no se hace cargo de todo lo que dijo, de todo lo que hizo, de todo el poder que le dio, porque Insaurralde era jefe de gabinete de Kicillof por una decisión de ella. Ella lo hizo ir después de que perdieron las PASO a Kicillof allá y se lo impuso. Ahora, ella en este momento está furiosa, está enojadísima, le echa la culpa a su hijo fundamentalmente, porque su hijo generó una alianza política entre él, Massa e Insaurralde, y empezaron a creer que manejaban todo el peronismo nacional. Y recordemos que Máximo es presidente del PJ bonaerense por una idea de Martín Insaurralde. Me permiten, vamos a saludar a los vecinos de Somos Buenos, nosotros somos buenos. Está ahí Nico y Santi. ¿Cómo están? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien. Mirá, estaban hablando de Cristina, Diego, y de todo lo que implica esto que decía Pablo de León, ¿no? La interna con Máximo Kirchner, la relación con Insaurralde. Si querés podemos compartir un video, te va a quedar un poco más claro cómo pensaba, por lo menos hasta hace un tiempo, Cristina del propio Insaurralde. ¿Lo querés ver? Dale. Acá me acompaña Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, un intendente, como dijo Jorge Ferraresi, de Avellaneda. Realmente quiero contar una anécdota. Se tuvo que hacer cargo de la intendencia porque el intendente anterior renunció. Es una anécdota impresionante porque le dejó una carta y dijo que se iba porque no podía seguir más. Y no es que dejaron un municipio pipí cucú, todo ordenadito financieramente, no, un bodrio más o menos. Y la verdad que Martín lo sacó adelante y se convirtió en un modelo de gestión y también, por esas cosas de la vida, en un modelo de vida. Yo siempre digo una cosa, no hay hombres públicos y hombres privados, hay hombres. Cuando tenés una buena vida privada, podés hacer una buena vida pública también. Por eso digo yo que la década ganada le tiene que seguir otra década ganada y por eso jóvenes dirigentes como Martín, como Jorge Ferraresi, como tantísimos otros en la República Argentina, pero comprometidos en serio con este proyecto. Es verdad, estaba muy comprometido con el proyecto. ¿Es el mismo Insaurralde, Nico? Sí, mucho más joven. ¿El que estaba en Marbella es el mismo? Es el mismo. Mucho más joven porque están gobernando hace muchísimo tiempo, pero muy impresionante cómo Cristina ahí dice modelo la vida privada, la vida modelo pública. De vida, dice. Modelo de vida. Modelo de vida. Igual, no, ya pero no vivía igual. Vamos a recordar lo que ustedes ya saben, tan un modelo fue que lo elige, así lo elige, vos sos el que va a enfrentar esto 2013 a Sergio Massa en esta idea de intendente, varón, joven, parecía que venía renovando. Massa había desafiado al gobierno de Cristina, se había ido, había armado su propio boliche político y para enfrentar esa figura le pone en espejo a Insaurralde con aquella consigna que era en la vida hay que elegir. Sí, ¿recuerdan? Sí, en la vida hay que elegir y vaya si eligió Insaurralde, ¿no? Hoy vamos a contar, Diego, en un ratito, vamos a contar la vida de Insaurralde, vamos a contar, tenemos una línea de tiempo de qué fue pasando todos estos días, ¿no? Porque minuto a minuto de Insaurralde a Marbella. ¿Cuándo se fue? ¿Qué es lo que significa? Además, ¿qué es lo que significó? ¿Cómo resistió? Insaurralde se quiso quedar en su cargo, a pesar de todas esas imágenes que impactaron incluso a Cristina Kirchner, que está acostumbrada. No le parece tan mal. Pero podés un anticipo, no spoilés todo, pero un anticipo. ¿De qué manera iba a resistir la renuncia? ¿Iba a argumentar que eran videos viejos? Me extorsionaron. Lo voy a arreglar. Sí, y pidió tiempo, Aguantame. Diego, pidió tiempo. En un ratito vamos a contar por qué no le dieron ese tiempo y por qué se precipitó la renuncia. Lo iban a echar a Insaurralde y hubo un diálogo que también vamos a contar entre Axel Kicillof y la propia Cristina.
Axel, que nunca se lo bancó a Insaurralde, y Cristina, que fue la que lo puso en el gabinete. Sí, Massa también. Y después, cómo esto está vinculado con el caso Chocolate. Claro. Porque Insaurralde tiene ahí un nexo muy importante. Pero entre recaudación, gasto. Digamos, el champán que vimos se origina en algún lugar. No sé si específicamente o solamente en posiciones de la legislatura inventadas para sacar plata, pero claramente que es una boca ahí, una fuente de ingresos. Bueno, tienen mucha información. Entonces, ahí me quedo con cómo quiso resistir la idea de que me están extorsionando. Lo voy a arreglar, aguantame. Del otro lado, puteadas. Señores, han dado las 22 y ahora es todo de ustedes. Somos buenos. Buen programa. Gracias, Diego. Hasta mañana.